Shalom Uraja, Talmidim y Talmidot de la Torah. Primeramente levanto una tefilá. Les invito a que levantemos una tefilá a nuestro Abacados para que sea Él guiándonos, dándonos discernimiento, dándonos entendimiento y sabiduría de lo alto, para saber obedecer y para saber actuar en base a lo que Él nos está pidiendo hoy día. Beshem Yeshua HaMashiach, Abacados, por favor, permite que ninguno de nosotros sea engañado, permite que yo no sea engañado, que ninguno de los que buscamos ser ovejas de Yeshua seamos engañados. Ayúdanos a ceñirnos a tu Torah, a tu palabra, y guárdame, Abacados, por favor, de desviar alguna alma o de desviarme yo mismo. Tú nos enseñas que el que esté firme mire que no caiga, pero también te pido que me des la fuerza, el valor necesario y la valentía para obedecerte y para no callar ni una sola de las palabras que tú me digas. Te lo pido en el nombre de Yeshua y pido que tu sangre preciosa sea sobre cada una de tus preciosas ovejas. Yeshua, tú eres nuestro rabí. No tenemos a quién seguir, solamente a ti. Ayúdame por favor a guiarlas hacia ti, a mis hermanas ovejas, y ayúdame a andar siempre detrás de tus pisadas. Nosotros somos almas que necesitamos de ti, Yeshua. Tú eres ese pan de vida eterna, ese pan del cielo. Por favor, pastoréanos. Por favor, enséñanos, llévanos a la Torah bendita de tu Padre. Abacados, por favor, guíanos. Guíanos para saber obedecer y para saber andar en tus caminos. Nuestras almas les pertenecen, por favor, cuiden de nosotros. Mi alma les pertenece, por favor, cuiden de mí y ayúdenme a saber instruir y a saber guiar a mis hermanas ovejas a tu redil, Yeshua, para que tú nos pastorees. En tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados, han surgido preguntas de algunos de ustedes y es necesario que esas preguntas sean contestadas con sabiduría. Sabemos que tenemos una exhortación y una orden del Padre de prepararnos para salir de las grandes ciudades o de salir de las grandes ciudades según el caso. Pero nosotros tenemos que aprender a ser sabios, amados. A ser sabios y a saber dar cada paso en su momento. Tenemos que entender y esforzarnos por comprender que para poder guardar provisión, lo primero que nosotros necesitamos es tener una capacidad económica mínima. Esa capacidad económica mínima se traduce en un empleo. Como mínimo debemos tener un empleo. Para que nosotros como mínimo tengamos ese empleo, debemos estar obedeciendo la Torah y siguiendo las enseñanzas de Yeshua. Al estar obedeciendo la Torah y estar siguiendo las enseñanzas de Yeshua, nosotros podemos contar con que Él suplirá nuestra provisión, nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque precisamente el salir de las grandes ciudades implica salir ¿para dónde?
Y ese salir para donde implica que el lugar a donde nosotros vayamos a salir tenga provisiones. Entonces, todo tiene un orden. Antes de salir corriendo para un lugar, antes de vender todo y salir corriendo para un lugar, tenemos que entender que lo que prima es comprar provisiones. Entonces, el primer paso que cualquiera de nosotros puede dar o debe dar, perdón, es empezar a almacenar. Empezar a almacenar en tu propia casa. Ese es el primer paso. El primer paso de fe, el primer paso de emuná, el primer paso de obediencia. Empieza a almacenar todo lo que puedes. Almacenar arroz, almacenar agua, almacenar harina de trigo. ¿De qué forma? Les hemos subido videos en el canal de cómo hacerlo. En bidones de plástico, en recipientes de plástico. Hemos mostrado la forma aún de cómo sacar el aire que queda adentro para que quede empacado al vacío. Y sin temor de que se vaya a dañar. Ese es el primer paso. El segundo paso, que es uno de los temas que quiero tocar, es, gente me ha preguntado, Amado, debemos comprar una finca, debemos comprar un lote, debemos comprar... Miren, el consejo que yo les puedo dar, porque tienen que entender que un mensajero no lo sabe todo. La estrategia que él pueda querer usar con una persona no es la misma estrategia que pueda usar con otra persona, pero sí hay unas cosas que por lógica, hay algunas cosas que por sentido común tenemos que entender y aplicar. Nosotros sabemos que está escrito que vendrá el tiempo en el cual todos serán marcados, ricos y pobres, grandes y pequeños, en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno que no tenga la marca o el número de la marca de la bestia en su mano, en su frente, podrá ni comprar ni vender. En ese tiempo nosotros vamos a ser perseguidos, los creyentes en Yeshua van a ser perseguidos. Por consiguiente, toda propiedad que sea registrada, toda propiedad registrada va a aparecer. O sea, toda propiedad registrada, precisamente para eso se hace un registro, para mostrar que hay alguien que es dueño de ese lugar. Entonces, en cada lugar poblado, en cada lugar donde sepan que hay un lote, donde sepan que hay una finca, que hay una villa, que hay una casa, a ese lugar van a llegar los gobiernos de la tierra, porque van a saber precisamente que alguien vive allí. Es muy sencillo, es más o menos como cuando se hace un censo en un país. Cuando se hace un censo en un país, se mandan personal hasta los poblados más lejos. Hay algunos que tienen que llegar en helicóptero y buscan hasta en las casitas más recónditas. No, mire allá, 3 horas caminando, hay 2 casitas. Bueno, vamos hasta allá a ver quién vive allá. Igualmente va a suceder cuando venga el tiempo de la marca de la bestia. La idea del orden mundial, la idea de este gobierno único sobre la tierra, será tener controlados a todos los pobladores de la tierra y tener un registro único e internacional de cada uno de los pobladores de la tierra y saber exactamente su lugar de posición.
Esa es una de los por qué de querer que la gente tenga un microchip. De esa forma saben exactamente por dónde te estás moviendo y en dónde te encuentras en tiempo y hora real. Por eso ellos van a buscar a cada poblador sobre la tierra. Todos los que aparezcan con registros de propiedades, llámese lote, llámese parcela, llámese finca, llámese chagra, llámese villa, llámese casa, apartamento, edificio, va a ser buscado. Por eso no es sabio comprar tierra, porque vas a quedar registrado y bajo tu registro vas a ser perseguido. Porque en algún lado tú puedes comprar una finca bien alejada, pero eso está registrado en la entidad de registro del gobierno de tu país. Cuando vayan a buscar, los habitantes van a decir, bueno, existe una finca en tal parte que pertenece al señor tal. El señor tal no aparece en su trabajo, el señor tal no aparece aquí en la ciudad, el señor tal muy factiblemente está allá. Por favor, un comando que vaya y revisen allá. Y va a llegar un comando, sea en helicóptero, sea en camiones, y van a buscar por todas esas fincas, por todas esas parcelas, por todos esos lotes. Y si tú has guardado todo tu alimento allí, simplemente no tendrás tiempo de llevártelo, simplemente te llegarán allá. La forma como vamos a ser perseguidos es exactamente como son perseguidos hoy en día los terroristas, como son perseguidos, por ejemplo, los narcotraficantes, o como son perseguidos, por ejemplo, entidades como los talibanes. Con una diferencia, y es una diferencia que en este momento es a favor de ellos, que nosotros no vamos a tener, con la gran diferencia de que ellos ocultamente pueden mandar gente a que les compren provisiones a las ciudades. Nosotros no vamos a poder hacer eso, porque nadie podrá comprar o vender a menos de que tenga la marca de la bestia. Y ustedes pueden hacer un ejercicio que lastimosamente hoy en día ya se está viendo en muchos países. Y es que la mayoría de países están controlando sus víveres. Un ejemplo es que aquí en Israel, para yo comprar más de 5 paquetes de 6 botellas de 2 litros de agua, en la mayoría de supermercados ya estoy necesitando una autorización del gerente de ese supermercado. Cosa que hace algunos años no sucedía. Lo mismo para comprar más de una docena de un solo producto. Todo eso me tiene en alerta, porque muestra que dentro de poco todo esto va a estar súper controlado, y cuando llegue la marcación nadie podrá comprar ni vender. Entonces, por ejemplo, los narcotraficantes, los terroristas, grupos como Al Qaeda, como los talibanes, ellos tienen sus infiltrados en las ciudades que compran alimento y a escondidas lo transportan hacia esos lugares. Cuando nosotros estemos huyendo, no va a poderse hacer así. Lo que nosotros no hayamos guardado con anterioridad va a ser netamente casi que imposible que lo consigamos. Sobre todo cuando nosotros vamos y miramos profecías como la de los sellos.
Cuando vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 6, 5, cuando se abre el tercer sello y se oye a un ser viviente que dice, ven y mira, y se ve un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y dice, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este sello, el tercer sello, y este jinete que monta un caballo negro y que el que monta tiene una balanza en la mano, no es otra cosa que la carestía y la escasez de alimentos. Los alimentos van a tener precios exorbitantes. Y si tú analizas ese capítulo 6, es el próximo jinete que está por venir. Ahorita estamos viendo el caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ninguno de nosotros puede cuestionar que hoy en día no hay paz en ningún lugar del mundo. No encuentras un lugar del mundo donde no haya violencia, donde no haya muerte, donde no haya asesinatos. Y que se matasen unos a otros. ¿En qué lugar del mundo no se están matando hoy en día, amados? Hasta hacen una reunión por la paz, 3 heridos, 1 muerto. Reunión del consenso de religiones pacifistas, 30 heridos, 4 muertos. En todos lados, sea lo que sea, cualquier reunión que se hace, cualquier manifestación, cualquier cosa está dejando muertos y heridos. Dice, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Tenemos que prepararnos porque se le dio una gran espada. La espada simboliza instrumento de muerte, y se le dio un gran instrumento de muerte. Preparémonos, porque perfectamente puede estar hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial perfectamente da la bienvenida a ese caballo negro que traerá esa gran escasez de alimentos mundial. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Qué será? El huevo, amados. No es la Coca-Cola. ¿Por qué las grandes potencias están guardando toneladas y toneladas de alimentos? No porque lean Apocalipsis y crean, sino porque ellos se están preparando para una confrontación bélica de alta magnitud. Por eso nosotros tenemos que, como Yeshua enseña, ser sabios y prudentes, ser sabios y astutos como serpientes. Cuando nosotros vemos que el verano se acerca, cuando nosotros vemos que la higuera florece, que ya el fruto está listo, que sus ramas están brotando, tenemos que saber que viene el verano. Tenemos que entender las cosas que se aproximan. Por eso es necesario que nosotros hayamos guardado todo el alimento necesario y entendamos que el Padre no nos está pidiendo milagros, nos está pidiendo nuestra parte para que Él pueda hacer milagros. Tú no debes preocuparte por qué cantidad de alimento debes guardar, tú debes preocuparte por guardar la mayor cantidad de alimento que puedas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Él haga la suya en su momento. Yo les hago una pregunta. Si llega la persecución, digamos, bueno, este tipo era un charlatán de esos tantos que hay, Él va a proveer, va a venir el rapto, llegó el tiempo, llegó la Tercera Guerra Mundial, empezó la hambruna, se levantó el antimashiach, dijo la Torá, y la fábula de ese tal Yeshua la botamos a la basura. Aquí vamos a poner paz, yo soy Elohim, yo soy el Mashiach,
Empieza a marcar a todo el mundo y empezamos a ser perseguidos como conejos. Sales, te vas a esconder y te encuentras con que no hubo ningún rapto, te encuentras con que no sabes qué hacer, qué vas a comer y sobre todo que no guardaste alimento para al menos poder decir, guardé esta cantidad de alimento, por favor, multiplícala, por favor, haz un milagro. Necesito que hagas ese milagro por mi familia, por mis hijos, por mis niños, por mi mujer. ¿Qué van a hacer? Yeshua multiplicó los panes y los peces. Pero si no hubiera habido alguien que hubiera dicho, mira, aquí tengo unos cuantos peces y aquí tengo unos cuantos panes, la historia hubiera podido ser muy diferente. Hubiera podido ser otra. Perfectamente la historia hubiera podido ser Yeshua levantando unos cuantos muertos a causa de la inhalación allí en ese lugar. Por eso tenemos que entender que el Padre nos quiere hacer partícipes. Por eso es necesario que antes de que ese jinete salga, nosotros ya tengamos la provisión. El Padre en sueños me dio un tiempo. Yo no puedo hacer más que obedecer y decir lo que Él me dijo. Porque aun cuando yo despierto de ese sueño, y en el sueño era todo muy lúcido, pero despierto escuchando esas palabras, quedan solamente 7 años. De eso hace 2 años y 8 y 6 meses. Para lo cual, 2 años y 4 meses. Él hace dos festividades de Sukkot, me lo dio en Sukkot. Cuando hago cuentas, quedan básicamente 4 años y 8 meses. O sea, hace 2 años y 4 meses me lo dio. Perfectamente ese tiempo que queda es para que empiece una guerra mundial. O es para que empiecen a perseguirnos. Estoy pidiéndole al Padre que por favor me muestre exactamente ese tiempo que queda para qué es. Pero lo que sí recuerdo bien es que es para un acontecimiento central. Es un acontecimiento grande de Apocalipsis. Pero Él no me permite exactamente recordar cuál es. Pero precisamente nosotros tenemos que apercibirnos, porque tiene que ver mucho con esto. Amados, donde empiece una tercera guerra mundial, ¿ustedes saben después cuándo van a tener la oportunidad de guardar alimento? Nunca, amados. Porque los gobiernos lo van a acaparar todo. Tenemos un gran ejemplo, el ejemplo de Somalia, tenemos el ejemplo de Venezuela. Miren lo que están viviendo en Venezuela, amados. ¿Ustedes saben qué pasa si Estados Unidos interviene en Venezuela y a cambio de comida les pide que se pongan el microchip? Miren, todo el mundo se lo pone. Todos. Yo creo que los primeros serían los creyentes. Oh, el Padre tuvo misericordia, amados, el microchip viene de los cielos, viene de Shammai. Se inventaría en la doctrina que fuera para creer que eso viene de Shammai. Y el Padre lo sabe, el Padre nos conoce. ¿Cuántos de ustedes han ayunado 3 años y medio? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste 3 años y medio, amado? Pues la persona que no se aperciba va a tener que tener la capacidad de poder ayunar 3 años y medio, como mínimo. Porque cuando venga la gran tribulación, si no tenemos guardado ese alimento, pues simplemente el hambre nos va a sacar de donde estemos escondidos. Y muchos yo sé que tienen una fe muy grande y de verdad, Baruch Hashem, por esa emuná. Pero la emuná tiene que estar basada en algo que esté escrito. Y en ninguna parte dice que nos van a tener buffet. En ninguna parte dice que nos van a tener alimento guardado. Yeshua lo que dice es que será como los tiempos de Noaj. Y Noaj tuvo que guardar alimento, tuvo que guardar provisión. Lógicamente tuvo que guardar también agua, porque él no le fue a dar agua de mar a los animales.
Entonces nosotros tenemos que estar percibidos. En Bereshit capítulo 6, 8 dice, pero Noah halló gracia ante los ojos de Adonai. Y en el 21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Bereshit 6, 21. Adonai le habla a Noah y le dice, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así en el 22, y lo hizo así Noah, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Y Yeshua, que dice, será como los tiempos de Noah. Yeshua no dice será como los tiempos de Moshe, que los llevaré al desierto y les daré maná y agua de la peña. No, de toda clase de alimentos y almacénalos. Amados, que tenga oídos para oír, oiga. Pero entonces vamos al punto, a la parte puntual. Amados, el consejo sabio que les doy, no se pongan a despilfarrar dinero en comprar tierra. No compren tierra, amados. Comenzando, la tierra es muy costosa y la tierra va a ser despropiada. Y en la tierra, el que tenga títulos, le van a llegar. Segundo, no construyan refugios de forma convencional. Si ustedes estudian el libro de Apocalipsis, van a ver multitud de movimientos telúricos. Van a venir acontecimientos climáticos y van a venir acontecimientos cataclismos que llaman. Lluvia de meteoritos, un gran meteorito entrando en la tierra, huracanes, ventiscas, todo esto. Pero por sobre todo los grandes terremotos. En todo lugar sobre la tierra van a haber terremotos, amado. Entonces, lo que tú gastes construyendo de la forma tradicional se va a venir al piso, amados. Va a quedar en ruinas. Y si tú construyes algo tradicionalmente, ¿a qué me estoy refiriendo? No construir con ladrillos, no construir con adobes, no construir con bloques, no construir con planchas de concreto, no construir con concreto, cemento, varilla, piedras similares. Entonces, ¿qué construir? Por eso, en los videos les dejé varios lugares de una forma como se está construyendo, que es una forma súper económica. Básicamente está haciendo construcciones con sacos de polietileno, sacos plásticos de polietileno, llenándolos sea de arena, sea de tierra, con el mismo material del lugar donde vayas a hacer el refugio. Porque tenemos que entender que estos refugios básicamente deben ser lugares donde nosotros nos podamos meter bajo la tierra. Estos lugares deben quedar camuflados, estos lugares deben quedar que desde un satélite no vean, miren allí, miren, allí hay unos cuantos, ahí veo sus casitas en concreto y con latas con tejas de zinc encima. No, amados, tenemos que entender que los refugios deben quedar mimetizados en el lugar donde nosotros vivamos, a no menos de 2 metros bajo tierra. Estamos subiendo videos donde estoy dando las especificaciones, porque, amados, la bestia no nos la va a poner fácil. Nos van a perseguir. Es en serio, amados. Es que va a ser real la situación. Va a ser real. Mira lo que está sucediendo en los países árabes. ¿Tú crees que los creyentes de Yeshua lo están persiguiendo de a mentiritas? Voy a subir dentro de poco unos videos bien fuertes, pero necesarios. Amados, los están persiguiendo y a los que los encuentran les quitan la vida. Los queman, los fusilan, los decapitan, los ahorcan. Entonces, estos refugios no deben ser ni muy grandes ni muy pequeños, o sea, básicamente donde tú te puedas refugiar. Es más, habrá tiempos en los cuales nosotros ni siquiera deberemos asomarnos. Va a ser tiempos muy similares
como lo que sucedió con Lot. El que voltea a mirar, ese se vuelve estatua de sal, amados. Habló simbólicamente, o sea, cuando Él ya nos diga salir de las grandes ciudades, amados, es salir y no volver. Porque será como Sodoma y Gomorra, amados. Si no me crees, ve a los libros de Revelaciones, ve al libro de Daniel y ve al libro de todos los demás profetas, amados. Entonces, no gasten, no despilfarren su dinero en tierra. Pero entonces ahí surge la pregunta. Entonces, ¿dónde vamos a hacer los refugios, amados? Amados, la tierra es de Elohim, a Él le pertenece y Él es el que da permiso para que uno pueda hacer algo o no en ella. Amados, en todo país, por pequeño o por grande que haya, existe algo que se llama los parques naturales. Yo les hago una pregunta sabia. ¿Dónde han comprado los talibanes tierra para esconderse? ¿Dónde han comprado los narcotraficantes tierra para esconderse? ¿Dónde han comprado los Al-Qaeda tierra para esconderse? A nadie le han comprado tierra, amados. Se han ido a esos lugares desolados, a esos lugares de difícil acceso, amados. Muchos de ustedes me dirán, amado, pero ¿y si me encuentro la guerrilla? ¿Y si me encuentro un talibán? ¿Y si me encuentro uno de Al-Qaeda? Pues Baruch Hashem, amado, porque vas a tener la oportunidad de predicarle. Vas a tener la oportunidad de hablarle de las Besorot de Yeshua y de hablarle para que se vuelva a la Torah. Si muchos están teniendo emuná en que el Padre les va a tener buffet en ese entonces y va a mandar a sus ángeles para que los guarden, pues nosotros como mínimo tenemos que tener emuná de que si nos encontramos a una de estas personas, pues el Eterno nos dará las palabras, le podremos compartir y por qué no esta persona termine convirtiéndose. Les voy a contar una anécdota personal. Aquí en Israel, amados, tenemos ojos sobre nosotros, sobre todo. Mira, si hay un país que tiene más seguridad en el mundo, yo creo que es Israel. Aquí, desde antes de que tú pises el aeropuerto Ben Gurión, ya saben todo de ti. Y hay cámaras hasta en las cámaras, amado. Con eso les digo todo. Y sin embargo, aquí el Eterno nos ha permitido las estrategias para hacerlo. Y aquí la propiedad privada es casi que nula, no hay, amado. Cada pedacito de tierra tiene un dueño. Pero existen los parques naturales, amados. Y existen las formas. Yo les quiero contar un testimonio. Nosotros tenemos una advertencia sobre un gran terremoto sobre Israel, que no solamente mi persona, vuestro servidor, ha recibido, sino muchas personas más, entre ellos grandes rabinos de renombre, 3, 4 rabinos de renombre. El Padre, dentro de los sueños, me ordenó hablarle a la gente, lo hago, pero también decirle que tenemos que guardar alimento igualmente para mínimo un mes, porque después de ese terremoto va a venir desabastecimiento. Haz de Shalom, Él no permita que se dé, pero solamente depende de nosotros, que hagamos teshuva. Si no hacemos teshuva, pues lastimosamente lo veremos venir sobre nosotros. Empecé a obedecerle y al principio dije, bueno, lo voy a hacer cerca de mi casa. Y había una montañita cerca de mi casa. Y empecé a guardar ahí una cantidad de alimento. En cierto momento, cuando me descuidé, llegó una constructora, amados, y más o menos como unos 70 kilos de harina de trigo, y yo te digo más o menos por ahí unos 50 kilos de otras diferentes clases de alimentos. Para tristeza, pero para experiencia mía, quedó bajo toneladas y toneladas de piedra, porque removieron casi toda la montaña, amados, para hacer un conjunto residencial. En este momento se puede decir que quedó
casi que dijéramos imposible acceder a ese alimento que se guardó. Entonces ahí yo aprendí algo. Aprendí que uno tiene que escoger muy bien el sitio. Otra experiencia que me sucedió, amados, y que es verdad, el Eterno lo sabe, y está por testigo. Decidí por un lugar, por un parque natural. Y estaba allí con mi hijo y estábamos llevando alimento. Pero decidí hacerlo, ¿saben cómo, amados? De día. Y esa es otra cosa. Nosotros tenemos que ser sabios y prudentes. Entonces empezamos a excavar, a excavar. Nosotros estábamos convencidos de que nadie nos estaba viendo. Nadie. Pero sin darme cuenta, de pronto vi a alguien que estaba trotando. Pasó por ahí trotando. Y se dio cuenta, tal vez. Cuando al rato volvió y el que pasó trotando no era nada más y nada menos que era un policía de civil trotando. Cuando volvió con una patrulla, con 2 policías más uniformados. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, o sea, yo traté de inventar algo ahí. No, estamos aquí, ya. Sin embargo, él les decía, no, miren, yo los vi, ellos habían hecho un hoyo como de 2 metros. Y bueno, y este personaje, a convencer a los patrulleros, revisaron los datos, vieron que no había antecedentes, nada. Y ellos me preguntaban, bueno, ¿dónde guardan? ¿Qué estaban guardando? No, ustedes pueden mirar, no estábamos aquí, pues yo evadiendo, ¿no? Para no tener que mentir. Hasta cuando este personaje cogió él mismo la pala y empezó a escarbar. Y yo por dentro hacía tefilá, amado, yo decía, Abacadosh, por favor, que no vaya. Cuando veo que se va acercando al sitio donde yo había guardado alimento con mi hijo. Cuando de pronto, pum, toca algo y dice, miren, si ve, aquí enterró algo. Miren, ustedes hubieran visto el rostro de estas agentes. Claro, cuando vieron unos recipientes naranja, y cuando sacaron un recipiente naranja de esos y lo abrieron y vieron que tenía un polvo blanco, ni se imaginan la escena. Cuando ya vieron eso, yo les dije, bueno, ya, les voy a decir la verdad. Miren, parecía una película, amados. Todos me miraron con esos ojos, o sea, yo considero que ellos esperaban que yo confesara, bueno, estoy guardando un cargamento de coca, sí, me entrego, soy un narcotraficante. Pero les conté, les dije, miren, he tenido un promedio de 15 sueños, no soy la única persona, el rabino tal y el rabino tal y el rabino tal, el Eterno también les ha mostrado, miren, tenemos que volvernos en Teshuvá, les empecé a hablar. Lo primero que hicieron, el personaje que descubrió eso, lo primero que hizo fue corroborar y probar. Luego abrió otro y dijo, sí, esto es azúcar, esto es no sé qué, esto. Y luego me miraron. Y una policía que estaba con ellos me dijo, sí. Y dijo, Apocalipsis, sí. Sin embargo, les seguí dando testimonio, amado. O sea, yo sé que me miraron con cara de loco. Dijeron, ay, pobre tipo, este tipo va a tocar llamar a la esposa y decirle que lo lleve al psiquiatra. Pero fue una oportunidad, amados, y les dije, mira, yo sé que ustedes pueden pensar que esto es una locura, pero solo el Eterno sabe por qué ustedes están aquí en este momento, les dije. Y solamente el Eterno sabe por qué ustedes se han enterado de dónde está este alimento. Yo no sé si para el día del terremoto, si nosotros no nos volvemos en Teshuvá, yo me encuentro en esta ciudad. Pero lo único que sé es que si llega a haber el terremoto y ustedes no tienen agua ni tienen comida, aquí los espero. Y si no estoy aquí, ustedes saben dónde tendrán que excavar para poder tener alimento para no morir de hambre o de sed. Y en ese momento sus miradas cambiaron. Ya no eran sus miradas de, pobrecito, este loco, sí, claro, Apocalipsis, no. Sé que el Eterno tocó sus corazones y quedaron con eso plasmado en sus memorias. Luego de esto me dijeron, bueno, deje todo como estaba y sí, gracias. Y se fueron. Aprendí que nosotros no tenemos que tener temor, amados, porque no estamos haciendo nada malo.
Aprendí que todo lo usa el Eterno para que aprendamos lecciones. Y aprendí que tenemos que esforzarnos por hacer las cosas lo mejor posible. No espiritualizarlo todo, sino también entender que hay cosas que tenemos que usar, el sentido común, la sabiduría divina, pero también la sabiduría y la inteligencia humana. Entonces, otra cosa también que aprendí es que todo lo permite el Eterno. Aún si tú te tienes que encontrar con un grupo terrorista, con un grupo de asaltantes, con un grupo de sicarios, con un grupo de lo que sea, tienes que entender que eso lo permitirá el Eterno para que tú les hables. Y a través de eso muchas almas pueden ser salvas. Igualmente que si Él permite que nunca en la vida te encuentres con absolutamente nadie. Hemos tenido con mis hijos muchas veces que vivir situaciones donde hemos tenido que ver cómo pasan luces de seguridad sobre nosotros y nosotros en el piso de noche orando para que seguridad no nos vea. Pero tenemos que obedecer. Y nosotros tenemos que aprender que el reino de los cielos, Hashamay, no es de los cobardes. Los cobardes no heredarán el Malhut Hashamay. Hay que obedecer, pero hay que ser sabios para hacerlo. Entonces, amados, existen los parques naturales. Vayan a esos lugares. Lo otro, mira, amado, si no eres guiado por el Eterno, vas a perder tu tiempo. Por eso, el primer refugio que nosotros tenemos que buscar es su Shejinah. Yo duré 2 años tratando de buscar un bendito lugar, uno de los primeros benditos lugares que el Eterno mostrara y no me lo permitió. No, cerrado, no escuchaba yo nada. Pero sí me dio un promedio como de 14 a 17 sueños. Y yo no entendía y le decía, pero muéstrame dónde. Y lo que no entendía es que cada sueño empezaba a ser parte como de un croquis, como de un mapa. Y cuando me di cuenta que él no contestaba, él me iluminó. Y me hizo entender que yo tenía que empezar a hacer lo que veía en los sueños que hacía. Y eso fue lo que empecé a hacer y lo que estoy haciendo. Empecé a coger la camioneta y empecé a irme a los desiertos y empecé a visitar los desiertos y a perderme en los desiertos como él me mostraba y a conocérmelos hasta cuando él me hizo empezar a ver los primeros lugares donde guardar ese alimento. Segundo, aprendí que se debe hacer de noche. Entonces, ¿qué hacer para no despertar sospechas? Pues simplemente pasar por campistas. Pasar por turistas que estás acampando en los parques naturales. Pones tu carpa y en las noches sales con tus maletas de campamento y te vas a lugares lo más apartados posibles y donde te muestre el Eterno, porque es que tiene que ser Él. El hermanito Torajay no puede reemplazar al Eterno. El hermanito Torajay no puede hacer más que obedecer lo que el Eterno directamente el hermanito Torajay le ha ordenado. Aquí en Israel, él me ha ordenado algo específico para Israel. Pero en Colombia, en Brasil, en Alemania, en Suiza, no sé cómo vaya a ser allí. Se tienen que seguir las mismas pautas, pero para las personas, básicamente para los Noé, que él levante en esos lugares, a ellos les mostrará. Por eso lo que me muestra a mí es básicamente para aquí, para Israel. Pero allí fuera tú tienes que clamar y tienes que saber que si no hay nadie más que esté recibiendo ese mensaje, entonces tú tienes que apersonarte y responsabilizarte de ser ese atalaya. Tengo contacto con gente que va muy adelantada, como en Estados Unidos, como en Argentina, como en España, como en Bolivia. Y son personas que han escuchado consejos, son personas que me han preguntado, que hemos compartido ideas, pero que en últimas se han dejado guiar por lo que el Eterno les ha mostrado específicamente a cada uno de ellos. Pero las cosas básicas, amados, es que el Eterno les tiene que decir en qué lugar. ¿Cómo le dice a uno en qué lugar? Amados, lo primero que ustedes tienen que empezar es a salir. Mensualmente, o sea, ustedes primero empiecen a guardar alimento en sus casas. Y segundo, empiecen a organizar una salida como mínimo, amados, una vez al mes, a algún parque natural, alejado de la ciudad.
Y vayan y oren y vigilen y alaben y salgan a ver. Que Él les muestre. Cojan un mapa, métanse en ayuno, amados. Hagan, miren, esta es la recomendación. Hagan como tengan que hacer, pero por favor hagan algo para que el Eterno les conteste. No sé si me di a entender. Ayunen, vigilen, canten, brinquen, salten, lo que sea. Pero hagan algo. No se queden con las manos cruzadas. Existe Google Earth, un programa de computador donde tú, sin necesidad de ir hasta los lugares, puedes viajar como si estuvieras en un helicóptero y mirar. Existen los mapas. Es importante, consigan mapas, amados. Y el último paso es, ya cuando hayan mirado, cuando hayan esto, salir a esos lugares. Porque hay cosas que se tienen que hacer por lógica. Si yo vivo en un lugar donde yo sé que a un día de distancia, coja yo para donde coja, está lleno de población, pues no me sirve. Pero si yo vivo en un lugar, puede ser una ciudad muy grande, pero si yo sé que a media hora en carro, en auto, ya estoy en un lugar que, mejor dicho, no llega ni el anticristo, pues entonces, ¿para qué irme más lejos? Y tengo que mirar eso, tengo que mirar que cerca haya una fuente de agua, tengo que mirar cosas básicas, pero todo guiado por la voluntad del Eterno. Pero por favor, no se pongan a meterse en deudas o a gastar dinero comprando tierras, que son tierras que dentro de muy poco van a tener que salir huyendo de ellas, amados. Y sí van a poder desperdiciar recursos económicos que hubieran podido invertir en alimento. Lo otro es que esos refugios tienen que ser varios, amados. Y ustedes tienen que, ciertos lugares estratégicos, guardar provisiones para varios días. Un ejemplo, si el lugar básico donde yo tengo guardada la mayor cantidad de alimento está a 2 días en camino, yo tengo que en ese trayecto, cada tantos kilómetros, por decirte algo, cada 5, cada 10 kilómetros, tener lugares específicos donde tenga guardada agua y donde tenga guardado alimento al menos para un día. Para así, el caso de que tenga que huir a pie, pueda llegar hasta el lugar base sin morir de hambre o sin morir de sed. Todo eso lo vamos a estar subiendo en los videos. Por eso también es bueno que ustedes se ilustren, se capaciten. Hay que mirar videos sobre primeros auxilios, hay que mirar videos sobre cómo escalar, hay que mirar videos sobre cómo levantar una carpa, sobre cómo encender fuego, sobre cómo conseguir agua, sobre cómo potabilizar agua, sobre cómo supervivir. Videos de supervivencia. Y de acuerdo al lugar donde tú vivas. Si yo vivo en un lugar donde no hay nieve, ¿para qué voy a ponerme a ver videos de supervivencia en la nieve? Si yo vivo en un lugar donde no hay desierto, si no hay jungla, ¿para qué miro videos de supervivencia en jungla? En desierto, miro más bien supervivencia en jungla. Capacitarse, amados. Y lo mismo, conseguir implementos básicos. Tenemos que tener carpas, tenemos que tener colchonetas, tenemos que tener chaquetas para el frío, tenemos que tener botas para el terreno y tenemos que tener como mínimo ropa del color del lugar donde sabemos que nos vamos a refugiar. Si yo me voy a refugiar en el desierto, ¿para qué voy a comprar maletas color verde o maletas de explorador color naranja? O pantalón rojo. No, debo comprar ropa del color del desierto. Si tú te vas a refugiar en un bosque, pues lógicamente no vas a comprar o vas a usar cosas de color desierto porque se va a notar. Todas esas cosas, amados. Pero no despilfarren dinero comprando tierras que van a ser despropiadas, tierras donde te va a llegar el gobierno. Tierras donde vas a quedar registrado y donde va a ser el primer lugar donde te van a buscar. Y tenemos que saber también que los que ya han comprado tierras o tienen fincas, estos lugares sirven como campamentos base. O sea, como lugares donde tú puedes guardar de acopio, guardar grandes cantidades. Pero de ahí tienes que sacar
a lo que son básicamente esos escondites, esos lugares de refugio. Vuelvo y retomo lo que les decía. ¿Dónde se refugian los talibanes? ¿Dónde se refugian los de Al-Qaeda? ¿Dónde se refugian los narcotraficantes? En refugios así, en cuevas, metidos en todo eso. ¿Cómo construir? Ya tenemos los videos ahí, amados. Simplemente tómate el trabajo de buscar los refugios antisísmicos ahí con bolsas o costales de polietileno sintéticos. Es un costo muy económico y es antisísmico, porque todos los que construyan de la forma tradicional, los terremotos van a hacer que eso se venga al piso, amados. Entonces va a ser un peligro. Y segundo, estos refugios tienen que ser mimetizados. Tú construyes esos refugios, esos domos que se ven ahí, y luego los tapas con tierra y que quede bajo tierra, 2 o 3 metros bajo tierra, amados. Vamos a tratar de estar subiendo videos de cómo hacerlo, pero no despilfarren. Punto principal: comprar alimento, acopiarse de alimento. Empezar a buscar a través de mapas, a través de Google Earth, el lugar. Y luego de que el Eterno te haya dado el primer lugar, porque deben ser varios, amados. ¿Qué pasa si te ubican en un lugar? Tienes que salir huyendo a otro. Y si todo lo tenías en un solo lugar. Y el siguiente punto, amados, es que ya cuando tengas ubicado el lugar, tienes que empezar a hacer viajes, como mínimo una vez al mes, donde cada uno lleva maletas y en esas maletas lleva provisión para esconder. Como si fueran campistas, acampan y en las noches, sin que nadie se dé cuenta, salen a llevar al lugar donde tengan especificado. Entierran, abren huecos en la tierra y lo entierran ahí, amados, y eso se conserva ahí. Espero que estas inducciones les sirvan de mucho, amados, y por favor sigan los consejos y no dejen pasar el tiempo. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, nos guíe y nos muestre las formas. Beshem Yeshua Mashiach. Amén.